Sombras en la oscuridad. Introducción. En lo profundo de la oscuridad, donde los secretos se esconden y las sombras acechan, se teje una historia de misterio y peligro. Sombras en la oscuridad te llevará a un mundo donde nada es lo que parece, y donde cada paso te adentrará más en un abismo de intriga y suspenso. Prólogo. En una ciudad apacible y aparentemente tranquila, la vida de Emily Dalton da un giro inesperado cuando recibe una misteriosa carta que la arrastra a un oscuro juego de secretos y traiciones. A medida que se adentra en las sombras que rodean su vida, Emily descubre que su propia existencia está en peligro, y solo podrá salvarse descifrando los enigmas del pasado. Índice. Capítulo 1. El enigma de la carta. Emily recibe una carta anónima que amenaza con revelar un oscuro secreto de su pasado. Capítulo 2. La sombra del pasado. Emily se sumerge en la búsqueda de respuestas y descubre un antiguo diario que arroja luz sobre su pasado. Capítulo 3. Bajo la lupa. Emily investiga a las personas de su entorno, sospechando que cualquiera podría ser el autor de la carta. Capítulo 4. El misterio del reloj antiguo. Un reloj antiguo se convierte en una pieza clave para descifrar el enigma, pero también desencadena una serie de eventos escalofriantes. Capítulo 5. El rostro oculto. Emily se adentra en el mundo de la identidad falsa y descubre un rostro oculto detrás de la carta. Capítulo 6. En las garras del silencio. Una conspiración más grande de lo que Emily imaginaba la rodea, y queda atrapada en un peligroso juego de silencios y amenazas. Capítulo 7. Las pistas perdidas. Las pistas se vuelven más enigmáticas, y Emily debe resolver una serie de acertijos para avanzar en su búsqueda. Capítulo 8. El juego de las mentiras. La verdad se convierte en una mercancía escasa, y Emily debe aprender a distinguir entre la verdad y las mentiras para sobrevivir. Capítulo 9. El camino a la verdad. Emily encuentra un aliado inesperado que la guía en su búsqueda de la verdad, pero también descubre oscuros secretos en su propia familia. Capítulo 10. La casa abandonada. La casa abandonada en el bosque guarda la clave de la resolución del misterio, pero también oculta peligros inimaginables. Capítulo 11. La noche de las revelaciones. En una noche llena de revelaciones impactantes, Emily descubre la verdad detrás de la carta y su propia identidad. Capítulo 12. Perdida en la oscuridad. Emily se ve atrapada en un laberinto de engaños y debe luchar por su vida mientras enfrenta a su enemigo. Capítulo 13. El último testigo. El destino de Emily está en manos de un testigo inesperado, y el reloj avanza inexorablemente hacia un enfrentamiento final. Capítulo 14. El confrontamiento final. Emily se enfrenta a su enemigo en un enfrentamiento mortal en medio de la oscuridad. Capítulo 15. Entre sombras y verdades. En el epílogo, se revela el destino final de Emily y se cierran los cabos sueltos de esta intensa historia de suspenso. Capítulo 1. El enigma de la carta. La tarde se cernía sobre la pequeña ciudad de Crestwood, arrojando sombras alargadas sobre las calles tranquilas. Emily Dalton, una joven de 28 años con cabello castaño y ojos avellana, caminaba de regreso a casa después de una jornada de trabajo en la biblioteca local. El sol comenzaba a retirarse en el horizonte, y una brisa fresca soplaba en el aire, cargada de promesas de una noche apacible. Sin embargo, la tranquilidad de la tarde se rompió cuando Emily encontró un sobre blanco sobre su felpudo. Lo recogió, frunciendo el ceño al notar que no tenía remitente ni dirección. Solo su nombre estaba escrito en letras elegantes en el frente. Intrigada y ligeramente inquieta, abrió el sobre y extrajo una hoja de papel plegada. En el papel, había una única oración escrita con letras recortadas de revistas. Tu pasado está a punto de alcanzarte, Emily. Prepárate para enfrentar las sombras. El corazón de Emily dio un vuelco mientras leía las palabras ominosas. ¿Quién podría haber enviado esta carta, y qué secreto oscuro estaba a punto de ser revelado? Emily trató de controlar el miedo que se agitaba en su interior y miró a su alrededor, buscando pistas. La calle estaba desierta, y ninguna figura misteriosa acechaba en las sombras. Con la carta en la mano, Emily entró rápidamente en su casa y cerró la puerta con llave. Se sintió atrapada en un mundo de incertidumbre y paranoia. ¿Qué debería hacer? La carta la había dejado con más preguntas que respuestas, y el enigma de su contenido la atormentaría durante la noche. Esa noche, Emily apenas pudo conciliar el sueño. La amenaza de las sombras acechaba en su mente, y estaba decidida a descubrir quién estaba detrás de esa carta y qué secreto del pasado estaba a punto de emerger. La búsqueda de la verdad había comenzado, y Emily estaba dispuesta a enfrentar las sombras que se cernían sobre su vida. Capítulo 2. La sombra del pasado. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de ansiedad para Emily. La misteriosa carta seguía atormentándola, y su vida cotidiana se había convertido en una serie de interrogantes sin respuesta. ¿Quién era el remitente de la carta? ¿Qué secreto amenazaba con salir a la luz? ¿Por qué ahora, decidida a desentrañar el enigma, Emily se sumergió en una investigación meticulosa de su pasado? Revisó viejas fotografías familiares, documentos y registros en busca de
cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la amenaza que pendía sobre ella, pero cada pista parecía llevarla a un callejón sin salida. Fue en el desván de la casa, entre cajas polvorientas de recuerdos olvidados, donde Emily hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de su búsqueda. Mientras hojeaba un álbum de fotos amarillentas, un cuaderno antiguo cayó al suelo con un golpe sordo. Lo recogió y notó que tenía el nombre de su madre, Eleanor Dalton, escrito en la portada. Con manos temblorosas, Emily abrió el cuaderno y comenzó a leer. Era el diario personal de su madre, y las páginas estaban llenas de detalles sobre su vida en Crestwood. Mientras avanzaba en la lectura, Emily notó que las últimas páginas del diario estaban dedicadas a un período de tiempo específico, un período que había sido borrado de su memoria, los primeros años de su infancia. En esas páginas, Eleanor describía eventos que Emily no recordaba. Un incendio en la casa de la familia, una desaparición temporal de su padre y, lo más intrigante, una serie de encuentros con un hombre misterioso que parecía acecharlos en las sombras. Las palabras de su madre arrojaron luz sobre un oscuro capítulo de su pasado que Emily había olvidado por completo. Se dio cuenta de que la carta anónima y estos eventos del pasado estaban conectados de alguna manera. Pero, ¿cómo? ¿Y quién era ese hombre misterioso? Emily cerró el diario, decidida a seguir investigando. Sabía que la clave para resolver el misterio de la carta y su propio pasado estaba escondida en esos recuerdos enterrados en las sombras. Su búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Emily estaba determinada a enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Capítulo 3. Bajo la lupa. Emily se sentó en su pequeño escritorio, el diario de su madre abierto frente a ella. La última entrada de su madre había dejado más preguntas que respuestas. ¿Quién era el hombre misterioso que había aparecido en sus vidas durante aquellos oscuros días de su infancia? ¿Y cómo estaba relacionado con la carta anónima que amenazaba con desvelar sus secretos? La joven se propuso analizar cada detalle de su vida actual en busca de pistas. Nadie en su entorno escaparía a su escrutinio. Crestwood era una comunidad pequeña y apacible, donde todos se conocían y las vidas parecían interconectadas de alguna manera. Cualquiera podría ser el autor de la carta, y Emily no estaba dispuesta a dejar piedra sin remover. Su mirada se posó primero en su círculo de amigos más cercano. Había conocido a Alex y Sarah desde la infancia, y su lealtad siempre había sido inquebrantable. Pero, ¿realmente los conocía tan bien como pensaba? Comenzó a observar sus comportamientos, buscando indicios de secretos ocultos. Alex, su amigo de toda la vida, actuaba de manera nerviosa cada vez que ella mencionaba la carta. Sus ojos evitaban los suyos, y Emily comenzó a preguntarse si él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sarah, por otro lado, había estado distante desde que recibió la carta. Emily recordaba cómo solían compartir todo, pero ahora parecía retener información. Estaba tratando de protegerla o tenía sus propios motivos para mantener la boca cerrada. Incluso su vecino, el anciano señor Johnson, se convirtió en objeto de sospecha. Había vivido en Crestwood durante décadas y siempre parecía tener información sobre todos los habitantes del pueblo. ¿Podría él estar involucrado de alguna manera en el misterio que rodeaba a Emily? La lista de personas bajo la lupa de Emily creció día a día, y sus relaciones se volvieron tensas a medida que buscaba respuestas. La joven sabía que no podía confiar plenamente en nadie hasta que resolviera el enigma de la carta y descubriera la verdad oculta en las sombras. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando, y la amenaza de la carta la empujaba cada vez más hacia el abismo de la paranoia y la desconfianza. Emily se encontraba en una carrera contra el tiempo, decidida a descubrir quién estaba detrás de la carta antes de que su oscuro secreto quedara al descubierto. Capítulo 4. El misterio del reloj antiguo. Mientras Emily continuaba su incansable búsqueda de respuestas en Crestwood, un nuevo elemento misterioso se cruzó en su camino. Un reloj antiguo que había estado en la familia durante generaciones. El reloj, una hermosa pieza de madera tallada y elegante maquinaria, había sido un adorno en el salón de su casa desde que tenía memoria. Una tarde, mientras examinaba el reloj en busca de alguna pista oculta, Emily notó que la manecilla de las horas parecía estar detenida en el número 13. Era un detalle extraño, ya que los relojes tradicionales solo tenían 12 horas en su esfera. Intrigada, empezó a investigar más a fondo el reloj y descubrió un pequeño compartimento secreto detrás de la esfera. Dentro del compartimento, encontró un pequeño pergamino enrollado. Con las manos temblorosas, desenrolló el pergamino y leyó las palabras escritas en tinta negra. El tiempo corre, Emily, y la verdad está oculta en los recuerdos del pasado. Descifra el enigma del número 13 antes de que las sombras se apoderen de ti por completo. El misterio del reloj antiguo parecía estar relacionado con la carta anónima y el oscuro secreto que amenazaba con destruir su vida. Emily sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras contemplaba las palabras crípticas en el pergamino. Decidida a descifrar el enigma, Emily comenzó a investigar la historia del reloj. Habló con su abuela, la única persona que quedaba viva en su familia que podía tener información
información sobre su origen. La anciana le reveló que el reloj había sido un regalo de bodas de su bisabuela y que siempre había sido considerado un objeto de buena suerte en la familia. Emily se sumergió en la historia de su bisabuela y descubrió que había vivido en Crestwood durante la misma época en la que los eventos perturbadores de su infancia habían ocurrido. La conexión era innegable y Emily comenzó a sospechar que su bisabuela podría haber estado involucrada en el misterio que rodeaba a su pasado. Pero a medida que profundizaba en la investigación, eventos escalofriantes comenzaron a desencadenarse en Crestwood. Extraños ruidos en la casa, sombras que se movían en la oscuridad y un sentimiento de que alguien la observaba constantemente la atormentaban. El reloj antiguo se había convertido en una pieza clave para descifrar el enigma, pero también había desencadenado una serie de eventos aterradores que hacían que Emily se cuestionara si estaba lista para enfrentar la verdad que se ocultaba en los recuerdos de su pasado. El tiempo corría en su contra y las sombras se cerraban implacablemente a su alrededor. Capítulo 5. El rostro oculto. El reloj antiguo había llevado a Emily a un nuevo nivel de investigación, pero también la había sumergido en un abismo de misterio y paranoia. Las palabras de la carta anónima y el enigma del número 13 seguían atormentándola, y las sombras que la acechaban en su propia casa la habían dejado con pocas opciones más que continuar su búsqueda incansable de respuestas. Decidió que era hora de explorar la posibilidad de que alguien en su vida había estado ocultando su verdadera identidad y la carta anónima era la pieza clave para descubrirlo. Emily comenzó a estudiar cada palabra, cada letra, cada detalle de la carta en busca de pistas ocultas. Después de días de minuciosa investigación, Emily hizo un descubrimiento sorprendente. Al mirar con más atención, notó que algunas letras de la carta estaban ligeramente más oscurecidas que otras, como si hubieran sido escritas con una tinta diferente. Combinó esas letras y deletreó una dirección. Ruede el hombre, no. 13. Emily estaba intrigada. La dirección la llevó a un antiguo edificio en el corazón de Crestwood, un lugar que nunca había notado antes. El edificio parecía abandonado, con las persianas cerradas y una sensación de olvido que lo rodeaba. Con valentía, Emily subió las escaleras hasta el número 13 y tocó la puerta. No sabía qué esperar, pero necesitaba respuestas. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor con un rostro pálido y ojos inquisitivos. ¿Quién eres?, preguntó la mujer, con una voz que temblaba ligeramente. Soy Emily Dalton, respondió Emily con determinación. Recibí una carta anónima amenazante y seguí las pistas hasta aquí. ¿Qué tienes que ver con esto? La mujer la miró con sorpresa y luego pareció hundirse en sus pensamientos. Finalmente, dio un paso atrás y la invitó a entrar. Emily notó que el interior del apartamento estaba lleno de fotografías antiguas y documentos desgastados. La mujer reveló que su nombre era Victoria y había sido amiga cercana de la bisabuela de Emily. Con voz temblorosa, comenzó a contar una historia que sacudió los cimientos de la realidad de Emily. Habló de identidades falsas, conspiraciones y secretos enterrados durante décadas. Emily descubrió que la carta anónima no era más que la punta del iceberg. Detrás de ella se ocultaba una red de engaños y traiciones que habían afectado a generaciones de su familia. El rostro oculto detrás de la carta había sido finalmente revelado, y Emily se encontraba en el centro de un conflicto que había estado gestándose durante décadas. La joven sabía que no podía dar marcha atrás. Había desvelado un oscuro capítulo de su pasado que la empujaría aún más en el abismo del misterio. Ahora, debía decidir si estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de conocer la verdad y luchar contra las sombras que se cernían sobre su vida. Capítulo 6. En las garras del silencio. Emily quedó atónita ante las revelaciones de Victoria, la misteriosa mujer detrás de la puerta número 13. La historia que Victoria le contaba era como algo sacado de una película de suspenso. Identidades falsas, conspiraciones y secretos que habían perdurado a lo largo de generaciones en su familia. Según Victoria, su bisabuela había estado involucrada en una conspiración secreta durante la Segunda Guerra Mundial, un oscuro complot que involucraba la infiltración enemiga y la traición. Aquella traición había dejado un rastro de secretos que se habían transmitido de generación en generación, y ahora, Emily se encontraba en el centro de esta red de misterios. La joven se dio cuenta de que había caído en un peligroso juego de silencios y amenazas. La carta anónima era solo el primer paso de alguien que estaba decidido a mantener los secretos enterrados. La verdad era más peligrosa de lo que Emily había imaginado, y estaba atrapada en medio de una conspiración que había perdurado durante décadas. Victoria compartió con Emily una serie de documentos y fotografías que había estado recopilando durante años, en un intento de arrojar luz sobre la conspiración. Mientras Emily examinaba las pruebas, se dio cuenta de que su familia había estado conectada a eventos internacionales que habían quedado en la sombra de la historia. La joven comenzó a sentir que estaba siendo observada constantemente. Las sombras que antes solo aparecían en la oscuridad de su casa ahora parecían seguirla a todas partes. Había desatado una cadena de eventos que la había
había convertido en el blanco de alguien dispuesto a cualquier cosa para proteger los secretos de la conspiración. Emily sabía que no podía confiar en nadie por completo, ni siquiera en su amiga de toda la vida, Alex, ni en su vecino, el señor Johnson. La conspiración era más grande de lo que ella imaginaba, y las amenazas se cernían sobre ella desde todos los ángulos. En medio del silencio opresivo que la rodeaba, Emily se dio cuenta de que solo tenía una opción: seguir adelante en su búsqueda de la verdad, sin importar las consecuencias. Estaba decidida a desentrañar los secretos ocultos en las sombras y poner fin al peligroso juego en el que se encontraba atrapada, aunque eso significara enfrentar a un enemigo desconocido dispuesto a todo para proteger los secretos del pasado. Capítulo 7. Las pistas perdidas. Emily se encontraba inmersa en un laberinto de conspiración y secretos, y cada paso que daba en busca de respuestas parecía llevarla más profundo en la oscuridad. Las revelaciones de Victoria habían arrojado luz sobre el oscuro pasado de su familia, pero también habían planteado nuevas preguntas intrigantes. Los documentos y fotografías que Emily había obtenido de Victoria revelaban vínculos ocultos entre su bisabuela y figuras misteriosas en la Segunda Guerra Mundial, pero la información era fragmentaria y llena de lagunas. Era como si alguien hubiera borrado intencionadamente las pistas clave. Emily sabía que no podía confiar en nadie por completo y que debía continuar su búsqueda por su cuenta. Se sumergió en la investigación de los documentos, en busca de cualquier pista que pudiera ayudarla a desvelar la verdad detrás de la conspiración. Sin embargo, cuanto más cavaba, más enigmáticas se volvían las pistas. En medio de la colección de documentos, Emily encontró una serie de acertijos y símbolos que parecían no tener sentido. Algunas páginas tenían frases codificadas y referencias a lugares desconocidos. Comenzó a desentrañar los acertijos uno por uno, recurriendo a libros de historia y a su ingenio para descifrar los mensajes ocultos. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Los acertijos la llevaron a lugares inesperados en Crestwood, donde descubrió conexiones ocultas entre su bisabuela y personas influyentes en la ciudad. A medida que avanzaba en su investigación, Emily se dio cuenta de que la conspiración tenía ramificaciones mucho más amplias de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, mientras Emily avanzaba en su búsqueda, las sombras que la acechaban se hacían más amenazadoras. Recibía mensajes anónimos que la advertían de que dejara de investigar, y extraños incidentes comenzaron a suceder en su casa. Alguien o algo parecía estar tratando de detenerla. Pero Emily estaba decidida a llegar al fondo del misterio. Los acertijos y las pistas perdidas la guiaban cada vez más cerca de la verdad, y no iba a renunciar hasta que hubiera desentrañado el último enigma y revelado los secretos que habían estado ocultos en las sombras durante tanto tiempo. Capítulo 8. El juego de las mentiras. A medida que Emily avanzaba en su búsqueda de la verdad detrás de la conspiración que rodeaba a su familia, se dio cuenta de que el mundo en el que se encontraba era un torbellino de engaños y traiciones. Las sombras que la acechaban se cerraban cada vez más a su alrededor, y la verdad se volvía una mercancía escasa y preciosa. Los acertijos y pistas que había desentrañado la habían llevado a descubrir una red de mentiras cuidadosamente tejida durante décadas. Personas en las que había confiado durante toda su vida parecían ocultar oscuros secretos, y los giros y vueltas de la conspiración la habían dejado preguntándose quién era realmente digno de su confianza. Alex y Sarah, sus amigos de toda la vida, parecían cada vez más evasivos a medida que Emily profundizaba en la investigación. Habían compartido tantos momentos juntos, pero ahora parecían distantes y reservados. ¿Qué estaban ocultando? ¿Eran cómplices de la conspiración o víctimas de ella? El señor Johnson, su vecino anciano, también había sido un confidente de Emily, pero su comportamiento se había vuelto errático y enigmático. ¿Qué sabía él sobre la conspiración y el oscuro pasado de su familia? Emily había aprendido a cuestionar todo y a examinar cada palabra y acción en busca de pistas ocultas. La línea entre la verdad y las mentiras se volvía borrosa, y cada respuesta que encontraba parecía abrir la puerta a nuevas preguntas. Además, los mensajes anónimos y las amenazas continuaban llegando, recordándole que estaba en peligro constante. Había llegado a un punto en el que no sabía en quién confiar y cuál era la verdadera naturaleza de la conspiración. Sin embargo, Emily estaba decidida a seguir adelante. Sabía que no podía dar marcha atrás y que su única esperanza de sobrevivir y desentrañar la verdad era mantenerse un paso adelante en este peligroso juego de mentiras y engaños. La joven estaba dispuesta a aprender a distinguir la verdad de las mentiras, incluso si eso significaba enfrentar más traiciones y sorpresas aterradoras en su camino hacia la resolución del misterio. Capítulo 9. El camino a la verdad. Emily había estado inmersa en un mundo de engaños y conspiraciones, donde cada paso que daba la sumía más en un abismo de incertidumbre. La búsqueda de la verdad se había convertido en una lucha constante para distinguir entre la realidad y las mentiras. Pero en medio de las sombras que la acechaban, Emily encontró un aliado inesperado que la guiaría en su búsqueda de la verdad. Una noche, mientras investigaba en su casa, Emily
recibió una llamada telefónica de una voz desconocida. La voz le dijo que había estado siguiendo sus investigaciones y que tenía información crucial sobre la conspiración que había estado persiguiendo. La persona se identificó como Thomas, un historiador local que había estado investigando la historia de Crestwood durante años. Intrigada y cautelosa, Emily acordó reunirse con Thomas en un lugar seguro y discreto. Cuando se encontraron, Thomas compartió detalles sorprendentes sobre la conspiración que involucraba a su bisabuela y cómo estaba conectada con figuras poderosas durante la Segunda Guerra Mundial. Parecía tener acceso a información que Emily no había logrado obtener por sí misma. Juntos, Emily y Thomas comenzaron a reconstruir la historia oculta de su familia. Descubrieron que su bisabuela había sido una espía involucrada en operaciones encubiertas durante la guerra, pero la verdad iba mucho más allá. Los documentos que Thomas había conseguido revelaron que la conspiración se extendía mucho más allá de Crestwood y tenía conexiones con agencias de inteligencia internacionales. Sin embargo, a medida que se acercaban a la verdad, también descubrieron oscuros secretos en su propia familia. Emily se dio cuenta de que su abuelo, un hombre al que siempre había admirado, había estado involucrado en actividades clandestinas durante la guerra. Su familia había mantenido estos secretos ocultos durante décadas, y la revelación de la verdad amenazaba con desgarrar los lazos familiares. La búsqueda de la verdad se volvió cada vez más peligrosa, ya que Emily y Thomas se encontraron enfrentando amenazas más graves. Parecía que alguien estaba dispuesto a cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. La joven se encontraba atrapada en medio de un conflicto mucho más grande de lo que había imaginado, y la única forma de sobrevivir era seguir adelante en su búsqueda de la verdad, sin importar las consecuencias personales que pudiera enfrentar. Capítulo 10. La casa abandonada. La búsqueda de la verdad había llevado a Emily y Thomas a un punto crucial en su investigación. Habían descubierto pistas que sugerían que una antigua casa abandonada en el bosque podría ser la clave para resolver el misterio que rodeaba a su familia y la conspiración en la que estaban involucrados. La casa, conocida como la Casa de las Sombras, había sido abandonada durante décadas y estaba envuelta en una atmósfera de misterio y superstición. Los lugareños evitaban el lugar y hablaban de extraños sucesos que ocurrían en sus alrededores. Era un lugar que inspiraba temor en la comunidad de Crestwood. Emily y Thomas se aventuraron hacia la casa en una noche oscura y lluviosa. La estructura estaba cubierta de enredaderas y telarañas, y las ventanas rotas dejaban entrar el viento frío del bosque. Los pasillos interiores eran oscuros y llenos de polvo, y el sonido de las ramas crujientes bajo sus pies los hacía sentir como si estuvieran siendo observados. A medida que exploraban la casa, Emily y Thomas descubrieron una serie de pistas enigmáticas y documentos antiguos que habían sido dejados atrás por generaciones pasadas. Había diarios escritos en clave, mapas con marcas misteriosas y objetos extraños que parecían tener un significado especial. Pero a medida que se adentraban más en la casa, los peligros se volvían más evidentes. Extraños ruidos y sombras se movían en las esquinas de las habitaciones, y la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras los hacía sentirse cada vez más inquietos. En el sótano de la casa, encontraron una puerta sellada con símbolos extraños. Emily y Thomas se dieron cuenta de que esta puerta guardaba la clave para resolver el misterio y revelar la verdad detrás de la conspiración. Sin embargo, abrir la puerta los llevaría a territorio desconocido y a peligros inimaginables. La casa abandonada se convirtió en un escenario de tensión y peligro mientras Emily y Thomas luchaban por abrir la puerta y enfrentar lo que se encontraba al otro lado. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero también lo estaban los secretos más oscuros y aterradores que habían estado ocultos durante décadas en la Casa de las Sombras. Capítulo 11. La noche de las revelaciones. Emily y Thomas se encontraban parados frente a la puerta sellada en el sótano de la Casa de las Sombras. Sabían que detrás de esa puerta se ocultaban respuestas fundamentales que resolverían el misterio que había atormentado a Emily durante tanto tiempo. Con cuidado y determinación, Emily comenzó a descifrar los símbolos en la puerta, siguiendo las pistas que habían reunido a lo largo de su investigación. La puerta cedió finalmente, revelando una oscuridad profunda y opresiva en el interior. A medida que entraron en la sala iluminada por una tenue luz, Emily y Thomas quedaron asombrados por lo que encontraron. La habitación estaba llena de documentos, mapas y fotografías que conectaban los puntos de la conspiración que habían estado persiguiendo. La verdad detrás de la carta anónima y los oscuros secretos de la familia Dalton estaban finalmente al alcance de sus manos. Pero lo más impactante de todo fue el descubrimiento de un antiguo diario. Emily comenzó a leer las páginas con manos temblorosas, y lo que encontró la dejó sin aliento. El diario revelaba que ella misma era la clave de todo el misterio. Según el diario, Emily no era quien creía ser. Había sido adoptada por la familia Dalton después de que su madre biológica, Eleanor, había desaparecido misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. El diario de Eleanor detallaba su participación en la conspiración y su lucha por proteger a
su hija. Emily sintió que su mundo se tambaleaba mientras asimilaba la revelación. Había vivido toda su vida creyendo una identidad falsa, y ahora se encontraba en medio de una conspiración que involucraba a su propia familia biológica. Thomas también hizo un descubrimiento impactante. Los documentos revelaban que él era el nieto de un agente de inteligencia que había estado involucrado en la conspiración desde el principio. Había estado investigando la verdad detrás de la historia de su abuelo y había cruzado caminos con Emily en su búsqueda. La noche de las revelaciones dejó a Emily y Thomas con una mezcla de emociones. Habían descubierto la verdad detrás de la carta anónima y la conspiración, pero también habían destapado secretos y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La búsqueda de respuestas los había llevado a un punto de no retorno, y ahora debían enfrentar las consecuencias de conocer la verdad sobre sus identidades y sus familias. Capítulo 12. Perdida en la oscuridad. Después de la noche de revelaciones impactantes en la Casa de las Sombras, Emily y Thomas se dieron cuenta de que habían desenterrado secretos que los habían llevado a un punto sin retorno. Pero lo que no sabían era que su búsqueda de la verdad los había llevado directamente a las garras del enemigo. Mientras salían de la casa abandonada, Emily y Thomas fueron emboscados por una figura oscura que emergió de la oscuridad del bosque. Era un hombre alto, con rasgos fríos y un aura de peligro. El enemigo que había estado detrás de la conspiración durante tanto tiempo finalmente había aparecido. Emily y Thomas intentaron huir, pero se encontraron atrapados en un laberinto de engaños y trampas cuidadosamente diseñadas. El enemigo conocía cada paso que habían dado y parecía anticipar sus movimientos. Emily sintió que estaban siendo llevados hacia una trampa mortal. La persecución los llevó a través del bosque oscuro donde las sombras se cerraban a su alrededor. Emily luchó por mantenerse un paso adelante de su perseguidor, mientras Thomas intentaba protegerla con todas sus fuerzas. Cada vez que creían haber escapado, el enemigo reaparecía más implacable que nunca. Finalmente, Emily y Thomas se encontraron acorralados en un antiguo refugio subterráneo, una parte oculta y olvidada de Crestwood. El enemigo los rodeó, y Emily se dio cuenta de que debía enfrentar directamente a quien había estado detrás de la conspiración durante tanto tiempo. La confrontación fue intensa y llena de revelaciones sorprendentes. El enemigo reveló su verdadera identidad y su motivación detrás de la conspiración. Había estado persiguiendo un antiguo secreto familiar que creía que poseía el poder de cambiar el curso de la historia. En medio de la lucha desesperada, Emily se dio cuenta de que solo tenía una oportunidad de sobrevivir y detener al enemigo. Utilizó su ingenio y el conocimiento que había adquirido durante su investigación para desactivar las trampas que habían sido preparadas en el refugio subterráneo. Finalmente, lograron desarmar al enemigo y escapar del refugio. Pero sabían que la lucha aún no había terminado. La búsqueda de la verdad los había llevado al borde del abismo, y Emily se dio cuenta de que debía seguir adelante, sin importar el costo, para enfrentar las consecuencias de sus revelaciones y detener a quienes habían estado detrás de la conspiración durante tanto tiempo. Perdida en la oscuridad, Emily estaba decidida a encontrar la luz que necesitaba para poner fin a este oscuro capítulo en su vida. Capítulo 13. El último testigo. Emily y Thomas habían escapado del enfrentamiento mortal en el refugio subterráneo, pero sabían que la lucha contra quienes habían estado detrás de la conspiración estaba lejos de haber terminado. La verdad que habían desenterrado los había llevado al borde del abismo, y el destino de Emily ahora estaba en manos de un testigo inesperado. Mientras continuaban su búsqueda de respuestas, Emily y Thomas se toparon con un testigo inesperado. El señor Johnson, su anciano vecino que había vivido en Crestwood durante décadas. El señor Johnson había estado observando la persecución y el enfrentamiento en el bosque y se había dado cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. El anciano reveló que había estado al tanto de la conspiración desde hacía muchos años y había estado recopilando información en secreto para proteger a Emily. Había decidido romper su silencio y ayudarla en su búsqueda de respuestas. El señor Johnson compartió detalles sobre quienes estaban detrás de la conspiración y sus oscuros motivos. Emily se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. La conspiración tenía raíces profundas y conexiones con organizaciones internacionales, y había estado operando durante décadas, influyendo en eventos históricos cruciales. A medida que se acercaban al enfrentamiento final, Emily sabía que debía tomar una decisión importante. La lucha por la verdad y la justicia requeriría valentía y determinación, y debía estar dispuesta a enfrentar a quienes habían estado detrás de la conspiración y poner fin al oscuro capítulo en su vida. El reloj seguía avanzando inexorablemente hacia el enfrentamiento final. Emily, Thomas y el señor Johnson se prepararon para enfrentar a sus enemigos, armados con la verdad y la determinación de poner fin a la conspiración de una vez por todas. El destino de Emily estaba en juego, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la resolución del misterio que había atormentado su vida durante tanto tiempo. Capítulo 14. El confrontamiento final. El enfrentamiento final se avecinaba
funcionaba mientras Emily, Thomas y el señor Johnson se preparaban para enfrentar a sus enemigos en medio de la oscuridad. La verdad y la justicia estaban en juego, y Emily estaba decidida a poner fin a la conspiración que había atormentado su vida durante tanto tiempo. El lugar del enfrentamiento fue en un lugar remoto del bosque, lejos de cualquier testigo. Las sombras de la noche se cernían sobre ellos mientras se enfrentaban a sus enemigos, quienes habían estado detrás de la conspiración desde el principio. El líder de la conspiración, un hombre de mirada fría y calculadora, estaba decidido a proteger los secretos que habían estado ocultos durante décadas. Había estado manipulando los eventos desde las sombras, y ahora se encontraba cara a cara con Emily y sus aliados. La lucha fue feroz y despiadada. Emily demostró una valentía increíble mientras se enfrentaba a su enemigo, utilizando todo lo que había aprendido a lo largo de su búsqueda de la verdad. Thomas y el señor Johnson también lucharon con determinación, dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger a Emily y poner fin a la conspiración. El enfrentamiento se desarrolló en medio de la oscuridad, con el sonido de hojas crujientes bajo sus pies y el viento aullando a su alrededor. Cada movimiento estaba cargado de tensión, y cada decisión podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. A medida que la lucha se intensificaba, Emily descubrió la última pieza del enigma que había perseguido durante tanto tiempo. La verdad finalmente se reveló, y los secretos que habían estado ocultos en las sombras quedaron expuestos ante la luz. El enfrentamiento llegó a su punto culminante, y Emily se enfrentó a su enemigo en un duelo mortal de voluntades. La joven demostró que estaba dispuesta a luchar por la verdad y la justicia, sin importar las amenazas que se interpusieran en su camino. El resultado del enfrentamiento final tendría consecuencias profundas y duraderas para Emily y todos los involucrados en la conspiración. La resolución del misterio estaba al alcance de sus manos, pero también lo estaba el precio que tendrían que pagar para poner fin a este oscuro capítulo en sus vidas. Capítulo 15. Entre sombras y verdades. Epílogo. El enfrentamiento final en medio de la oscuridad había dejado a todos los involucrados en la conspiración marcados de una u otra manera. La verdad había sido expuesta, y los secretos que habían estado ocultos en las sombras habían sido desenterrados. Emily, Thomas y el señor Johnson habían prevalecido, poniendo fin a la conspiración que había atormentado sus vidas durante tanto tiempo. El líder de la conspiración había sido llevado ante la justicia, y los demás conspiradores habían sido desenmascarados. Con la conspiración finalmente resuelta, Emily se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Había descubierto la verdad sobre su origen y su familia biológica, y estaba decidida a aprender a vivir con esta nueva realidad. La joven también había aprendido el valor de la amistad y la lealtad, y sabía que Thomas y el señor Johnson siempre estarían a su lado. El señor Johnson, por su parte, encontró un sentido de redención en ayudar a Emily y Thomas a resolver la conspiración. Había vivido durante décadas con el peso de los secretos que había guardado, y finalmente podía liberarse a ese fardo. Thomas continuó su búsqueda de la verdad sobre su abuelo y su participación en la conspiración. Había encontrado respuestas, pero aún quedaban cabos sueltos que necesitaba atar. El epílogo de esta intensa historia de suspenso reveló el destino final de Emily. Aunque su vida había estado llena de sombras y secretos, había encontrado la luz de la verdad y la justicia. La joven había aprendido que, incluso en medio de la oscuridad, la determinación y la valentía podían prevalecer. Así, entre sombras y verdades, Emily avanzó hacia un nuevo capítulo en su vida, llevando consigo las lecciones aprendidas y la fortaleza que había adquirido en su búsqueda de la verdad. La conspiración había llegado a su fin, pero el camino hacia la resolución de este misterio había transformado para siempre a todos los involucrados.